Compañeras y compañeros de la Comisión de América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores en esa región, con el gusto de saludar a los integrantes y a las integrantes de esta comisión, destacando la presencia de nuestro compañero, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, del senador Héctor Vasconcelos. Muchas gracias, Héctor, por hacernos acompañarnos. Por favor, un gusto. Saludo a las compañeras secretarias de la Junta Directiva de la Comisión, la senadora Antares Vázquez y la senadora Nancy Guadalupe Sánchez. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, por lo que le pido a la secretaria de la Comisión, la senadora Antares Vázquez, haga el favor de informar a esta comisión sobre la lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Informo a la Comisión que esta Junta Directiva cuenta con los acuses de recibo de las invitaciones personales que fueron enviadas a los integrantes de esta comisión de manera directa a su oficina y por correo electrónico. Además, la convocatoria está publicada en la Gaceta en la página del Senado desde el 8 de noviembre. Como lo establece el Acuerdo Parlamentario del Senado de la República para la implementación de sesiones a distancia aprobado el 4 de noviembre pasado, procedo a enunciar los nombres de cada integrante de la comisión, solicitándoles confirmar su asistencia virtual. Senadora Beatriz Paredes Rangel. Presente. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez. La de la voz. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Senadora Alejandra del Carmen de León Gastón. Presente. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Senador Francisco Javier Salazar. Presente. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Presente. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Sí estaba presente por allí. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador Juan Cepeda. Presente Navarro Acevedo. Gracias. Gracias. Senador Juan Cepeda. Senadora María Celeste Sánchez Ujía. Presente. Y senador Saúl López Sollano. Presidenta, le informo que estamos presentes 10 integrantes de esta comisión, por lo tanto hay quórum. ¿Sí se escuchó? Estamos 10 integrantes de la comisión, Presidenta, y por lo tanto hay quórum. Presente. Sí, Blanquita, sí la consideramos presente. Sí, aquí estoy. Se consideró su pase de lista. Gracias, Blanca. Habiendo quórum formal, se abre la sesión. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo que se les ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda que desahogaremos. Le solicito atentamente a la senadora Nancy Sánchez dar lectura al orden del día. ¿Lo tienes por ahí, Nancy? Tu micrófono, Nancy. El correo electrónico de todos, el orden del día, si me permite, Presidenta. Está al inicio de tu guión, ¿no? Sí, permítame. Es que tengo varias pantallas abiertas, permítame. Aquí está, el orden del día. Perdón. Es que no lo encuentro. El
Si te parece, Nancy, le doy lectura rápidamente. Sí, por favor, presidenta, porque no lo tengo a la mano. No me incorporaste. Apertura de la sesión, registro de asistencia y declaración de quórum, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, aprobación del acta de la reunión anterior, presentación del programa de trabajo de la comisión, pronunciamiento sobre las elecciones en Bolivia, pronunciamiento sobre el referéndum constitucional de Chile, pronunciamiento condenando el bloqueo económico a la República de Cuba, pronunciamiento sobre el bloqueo económico a la República Bolivariana de Venezuela, comentarios sobre las elecciones en la región y asuntos generales. Antes de someterlo a su consideración, quisiera rogarles nos permitan incluir en el orden del día, después de la presentación del programa de trabajo, un pronunciamiento que le sugeriremos a la mesa directiva del Senado sobre los daños materiales que ha causado el huracán denominado ETA en las naciones hermanas de Centroamérica y el Caribe, para que el Senado pronuncie sus señalamientos de solidaridad y de acompañamiento a las familias centroamericanas. Si ustedes están de acuerdo, trataríamos de que esto se incluyera en la sesión virtual de mañana como un pronunciamiento de la mesa directiva. Con ese adendum, le rogaría a la secretaria Nancy Sánchez someta a consideración el orden del día. Micrófono, Nancy. ¿Dónde está? A los presentes manifestar con mano alzada quienes estén a favor del orden del día, con la sugerencia que hace la presidenta de la mesa. Todos a favor, presidenta. Habiendo sido aprobado el orden del día, le ruego a la secretaria Antares Vázquez consulte el tema de las actas de las reuniones del 26 de febrero, del marzo 3. Con gusto, presidenta. Dado que se hicieron del conocimiento en tiempo y forma de los integrantes, cabe señalar que se distribuyeron en medios electrónicos, por ello obviamos su lectura, presidenta. Y solicito a las y los presentes manifestar levantando la mano si se aprueban las dos actas mencionadas. Mi votación es en sentido de abstención porque evidentemente no estuve presente. A favor, presidenta, Nadia Navarro. Perfecto, entonces con una abstención, los demás votos son a favor, se aprueban, senadora presidenta. Muchas gracias. Se dan aprobadas, por aprobadas las actas de la reunión ordinaria celebrada el 26 de febrero y de la reunión ordinaria celebrada el martes 3 de marzo, ambas bajo la presidencia de la senadora Vanessa Rubio, y se registra el voto en abstención del senador Francisco Salazar. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es los comentarios sobre el programa de trabajo. Estimados amigos, estimadas amigas, senadoras y senadores, les quiero comentar que el propósito central de esta reunión es someter a ustedes el proyecto de programa de trabajo de la comisión, porque ya estamos en el límite de tiempo para presentar ante la mesa directiva del Senado nuestro programa. Con oportunidad se los hicimos llegar. El programa consta de los apartados tradicionales, la explicación jurídica que sustenta la participación de la Comisión
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en las cuestiones internacionales derivada de los mandatos de nuestra Constitución y de los relativos de los ordenamientos del Congreso, tanto de la Cámara de Senadores de la Ley Orgánica como del Reglamento, y posteriormente está subdividido en objetivos generales, líneas de acción y un conjunto de planteamientos que nos llevarían a hacer una comisión con una propuesta de trabajo muy ambiciosa. Me voy a detener un poco en las líneas de acción, habida cuenta que todos ustedes tienen el documento de referencia, y porque en las líneas de acción, posteriormente, de manera bilateral, quiero hacer con ustedes algunas consultas para poder tener como equipos de trabajo sobre algunas de las líneas de acción. Quiero saludar al senador Gustavo Madero, que se ha integrado a la sesión. Muchas gracias, senador Madero. En los objetivos generales, obviamente, señalamos cumplir con las obligaciones que establece la normatividad para legislar en materia de política exterior y de ratificación de tratados y en la ratificación de nombramientos de funcionarios y diplomáticos. Coadyuvar a la proyección de México en los países de América Latina y el Caribe, fomentar la cooperación y el intercambio entre México y los países de América Latina y el Caribe, fomentar el conocimiento y comprensión de la realidad de América Latina y el Caribe entre los legisladores al Congreso de la Unión. En las líneas de acción, tener una base de datos sobre los países de América Latina y el Caribe, con sus indicadores actualizados y sobre los principales acontecimientos que sucedan en la región. Esto será una tarea del Secretariado Técnico de la Comisión y le pediremos respaldo en lo que sea posible al Instituto Gilberto Bosques. En la segunda línea de acción, actividades estipuladas en el reglamento del Senado de la República, en especial las consideradas en el título sexto del referido ordenamiento. Eso tiene que ver con dictaminar, etcétera, todas las iniciativas y los puntos de acuerdo, analizar y evaluar la política exterior en la región y coordinar los trabajos con otras comisiones para tratar asuntos afines, desde luego, en especial con la Comisión de Relaciones Exteriores, pero también con otras. Un punto tercero, establecer las estrategias de seguimiento de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano con los países de América Latina y el Caribe, los acuerdos alcanzados en las reuniones interparlamentarias con la región, las acciones de cooperación que se realizan con recursos del erario público. Entonces abrimos todo un capítulo de seguimiento que nos llevará sin duda a enriquecer mucho nuestro conocimiento en la política exterior. Cuarto, ser interlocutor válido con la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a los temas de política exterior y cooperación internacional para América Latina y el Caribe. Conocer con oportunidad de las estrategias y políticas públicas en estas materias. Participar en los eventos que se realicen en el Senado con la presencia del canciller y otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de sus órganos institucionales. Quinto, cumplir con los procedimientos para el nombramiento y ratificación de los embajadores designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal en la región de América Latina y el Caribe. Establecer un mecanismo de conocimiento y seguimiento de los informes periódicos de los embajadores. Le vamos a solicitar a la Cancillería un acuerdo para que en las cuestiones que no sean de confidencialidad pudiesen los señores embajadores remitirnos copia de sus informes periódicos con la periodicidad que se acuerde con la Cancillería, habida cuenta que si nosotros formamos parte de su ratificación, también debemos tener información sobre su desempeño. Sexto, diálogo constante con los representantes diplomáticos de los países de la región acreditados en México.
Séptimo, promover y realizar en su caso reuniones interparlamentarias con los congresos de los países de América Latina y el Caribe. Decirles que se quedó suspendida la reunión interparlamentaria con Cuba, ya estaba aprobada por la Junta de Coordinación Política, ya estaba todo armado cuando se presentó la problemática de la pandemia que todos hemos enfrentado. La Junta de Coordinación Política me pidió retomáramos el tema y en el principio, si la Junta así lo aprueba, le propondremos a la República de Cuba que la interparlamentaria con Cuba sea en marzo del año próximo. La intención es que sea presencial y ahora corresponde realizarse en Cuba. Los grupos parlamentarios designan la delegación y estaremos atentos a ello. Pero así como esta, vamos a hacer una propuesta a ustedes para la serie de reuniones interparlamentarias que sugerimos con los países de América Latina y el Caribe. Algunas serán en México y otras en nuestro país contraparte. Octavo, tomar contacto con los grupos de amistad de los países de América Latina y el Caribe establecidos por la Cámara de Diputados. Yo les voy a hacer llegar una notita para que me expliquen si ustedes están interesados en tomar contacto con algunos de estos grupos de amistad. En una división funcional en el Congreso, desde hace muchos años se estableció que al Senado le correspondería organizar las interparlamentarias y a la Cámara de Diputados le correspondería organizar los grupos de amistad. Quizás sea un tema que valga la pena discutir para el caso que valga la pena fortalecer algunos grupos de amistad. Noveno, establecer contacto y relaciones con los organismos internacionales especializados en el hemisferio y la región de América Latina y el Caribe. OEA, CEPAL, ONUDI y ICA, por mencionar algunos, y con otros organismos multilaterales que inciden en la región. Igual voy a mandarles la relación de organismos multilaterales que están en la región para que ustedes me digan si les interesa específicamente tener contacto con algunos para que vayamos integrando equipos de trabajo. Décimo, establecer contacto con los organismos parlamentarios regionales, a saber, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino, Parlamento Parlasur y la Organización Parlamentaria de las Américas. Antares creo que forma parte de la Organización Interparlamentaria de las Américas. A ver si en alguna próxima reunión, Antares, nos platicas de la Organización Interparlamentaria de las Américas. Yo estoy ya tomando contacto con el Parlatino. Le voy a pedir a Nancy que me ayude en algunas de las tareas del Parlatino y a algunos otros de ustedes que quieran. Y vamos a hacerles una presentación de las comisiones del Parlatino que están, etcétera, para que ustedes sepan. Yo descansaré y me apoyaré en Nancy en esto del Parlatino y desde luego los invito a que nos ayuden y ojalá nos puedas platicar, Antares, de la Organización Interparlamentaria Mundial, y voy a procurar hacerles una presentación en alguna reunión de las otras organizaciones parlamentarias. El 11, desarrollar en coordinación con las comisiones del Senado respectivas opiniones sobre los temas migratorios en la región, con el propósito de garantizar que la política migratoria de nuestro país corresponda a los principios de derechos humanos de conformidad con la normatividad constitucional e internacional en la materia, así como defender los intereses de nuestros compatriotas mexicanos migrantes en esas regiones. Conocer la legislación migratoria de los países de América Latina y el Caribe. Decimosegundo, desarrollar una propuesta de apoyo y desarrollo integral de la frontera sur en coordinación con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Honorable Cámara de Senadores. Es miembro de nuestra comisión, si no me equivoco, Sacil. Probablemente a Sacil de León le interese este tema de manera muy especial al ser senadora por el estado de Chiapas.
y a quienes les interese la frontera sur es un asunto que vamos a trabajar con mucho dedicación. 13º, impulsar un conjunto de actividades focalizadas en temas de interés para México, en los que se puedan realizar intercambios de conocimiento y cooperación con países de América Latina y el Caribe. Para ello, establecer mecanismos de cooperación y coordinación con otras comisiones interesadas en dichos asuntos. Por ejemplo, ahorita en la Comisión de Agricultura vamos a empezar a discutir una legislación sobre café. Nos interesa mucho conocer la legislación de café de Colombia, la legislación de café de Brasil, la legislación de café de Costa Rica. Entonces, así hay temas localizados en donde el intercambio de información con América Latina y el Caribe va a ser muy relevante. 14, prestigiar a la cultura mexicana y los valores de nuestro país entre las poblaciones de América Latina y el Caribe a partir de acciones legislativas de cooperación y de intercambio con los congresos de la región. Promover eventos culturales que proyecten la identidad cultural latinoamericana y caribeña y las expresiones artísticas de los países de la región. El otro día vino el embajador de Guatemala a visitar al presidente de la mesa directiva. Estuvimos el senador Héctor Vasconcelos y su servidora. El senador Héctor Vasconcelos nos podrá conversar de qué le propuso alguna exposición pictórica y yo le propuse alguna exposición de trajes regionales. Entonces, pues como esto seguramente podremos impulsar algunas otras actividades culturales, ya sea de México en los países de América Latina y el Caribe, o de los países de América Latina y el Caribe con nosotros, y creo que le debemos pedir a la Cancillería que nos presenten el programa cultural de la Cancillería, y en su caso también a la Secretaría de Cultura si tiene algo. 15º, disponer de información oportuna y pertinente sobre los procesos electorales en América Latina y el Caribe. Esto es algo que también realizaremos en el área técnica de la comisión. El próximo domingo, por ejemplo, hay elecciones municipales en Brasil. Al final haré algunos comentarios sobre ello. 16º, realizar seminarios sobre temas relevantes para la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, seguridad, narcotráfico y crimen organizado, cambio climático, políticas para el combate a la pobreza y el desarrollo social, entre otros, en coordinación con las comisiones y los institutos del Senado. Promover la organización de eventos de investigación y académicos sobre los temas de interés de la comisión en coordinación con los institutos del Senado y otros centros de investigación y enseñanza. 17º, propiciar el encuentro y entendimiento con las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, a efecto de coadyuvar a la movilidad estudiantil y al reconocimiento de los grados académicos en todos los países de la región en coordinación con la Comisión de Educación. Establecer contacto con las universidades e instituciones de educación superior especializadas en relaciones internacionales y política exterior. 18º, establecer un programa de vinculación y coordinación con el Instituto Gilberto Bosques del Senado de la República. Revisar la posibilidad de establecer la Cátedra Internacional del Senado de la República, Gilberto Bosques. El 19º, los demás que propongan los integrantes de la comisión y sean aprobados por el Pleno de la misma. Pues en términos generales, estimadas amigas, estimados amigos senadores, esta sería la presentación del programa de trabajo, por lo que le solicito a la secretaria Nancy me haga el favor de consultar si hay alguien que desee intervenir al respecto de esta presentación. Pasamos al debate del mismo. Gracias. Pues someto a consideración de todos. Si hay alguno que quiere participar o adicionar algo al programa de trabajo. Francisco Salazar, Gloria Sánchez, Gustavo Madero. Nadia, te saludamos sin imagen. Adelante. Adelante, don Francisco Salazar. Beatriz.
el programa que nos mandaron, al menos el que yo tengo, no es exactamente el mismo que se leyó. Me parece muy bueno lo que has propuesto, senadora. A mí me mandaron otro programa, pero lo que oí en este programa me parece muy bueno. Agradecería que me manden una copia de este programa con 17 puntos. El que yo tengo tiene 5 incisos, terminan en inciso D, 4 incisos, y tienen más o menos los mismos conceptos, pero no tan detallados como este. Y quisiera hacer 2 o 3 anexos o de Pues ve. temas que se podrían añadir. Creo que convendría promover una reunión con los embajadores de los países latinoamericanos que están en México, de esos países. Anteriormente las teníamos una vez al año y creo que sean reuniones muy útiles de convivencia que podríamos hacer en el Senado aquí en México. El otro tema que podríamos proponer es que pudiéramos investigar en América Latina, como ya lo hizo la senadora Paredes en Europa, participó muy activamente, yo también en algunas ocasiones, un programa similar al Erasmus que existe en Europa. Es decir, que los títulos puedan tener validez, los títulos que tienes en un país de toda Latinoamérica pueden tener validez también en México, los títulos profesionales. Tal vez no todos, tal vez habrá que estudiar en qué condiciones, pero es un programa muy ambicioso que en Europa ha dado magníficos resultados. Y finalmente también quisiera, no oí, a lo mejor se me pasó, pero la participación en el Parlamento Europeo. Entiendo que en el Parlamento Europeo solo hay 2 o 3 países que sin ser europeos tienen asiento. Uno de ellos es México, una labor hasta donde yo recuerdo de nuestro querido amigo Fernando Solana, y quisiera también proponerle que pudiéramos participar si es que todavía tenemos ese espacio, en el Parlamento Europeo. Nada más, esa sería mi aportación. Gracias, senadora. Seguiría, me parece, que la senadora Gloria. Sí, gracias. Adelante, Gloria. Sí, bueno, yo primero quiero felicitar a la senadora Beatriz Paredes por la presentación de este plan de trabajo que le va a dar mucho orden a nuestra comisión, y qué bueno si vamos a formar a la vez subcomisiones para aspectos especiales. Eso va a ayudar muchísimo. En relación, bueno, por supuesto que la fundamentación constitucional y los objetivos están muy claros. Y en cuanto a las líneas de acción, solamente quiero hacer algunas reflexiones y tal vez alguna propuesta. En el punto 7 dice promover y realizar en su caso reuniones interparlamentarias con los congresos de los países de América Latina y el Caribe. Y nos informaba la presidenta de la comisión que probablemente en marzo próximo fuera la interparlamentaria que se quedó pendiente con Cuba, y sería en Cuba. Si eso fuera, yo les comento, compañeras, compañeros, que sería muy bueno que pudiéramos llevar algún presente bibliográfico a Cuba. Pues el bloqueo que ellos tienen es criminal. Y también, pues, la verdad necesitan de todo, pero Cuba es un país lector, muy educado. Entonces, creo que les vendría muy bien que les lleváramos una buena colección de libros. Yo ofrecería conseguir en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, lo que me sea dable, y creo que cada quien en nuestros estados y con nuestros contactos pudiéramos allegarnos una buena dotación de libros que a ellos les van a caer muy, muy bien. Luego, en relación con el punto 8, en donde dice tomar contacto con los grupos de amistad de los países de América Latina y el Caribe establecidos por la Cámara de Diputados, sí, a mí me daba curiosidad, porque solamente la Cámara de Diputados tiene grupos de amistad con los países, ¿no? Pero ya explicó la senadora Paredes, y pues si no hay nada que lo prohíba,
A lo mejor también nosotros podríamos, por afinidad, por simpatía, por identidad, etcétera, pues incorporarnos a grupos o hacer grupos de amistad con nuestros países hermanos. La otra cuestión es, en el punto 12, dice desarrollar una propuesta de apoyo y desarrollo integral de la frontera sur en coordinación con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Honorable Cámara de Senadores. Yo creo que es obvio que también tendríamos que vincularnos con quien corresponda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Nada más es para aclarármelo yo. En el punto 14, que habla de prestigiar a la cultura mexicana y los valores de nuestro país entre las poblaciones de América Latina y el Caribe, a partir de acciones legislativas de cooperación y de intercambio con los congresos de la región, y promover eventos culturales que proyecten la identidad cultural latinoamericana, caribeña y las expresiones artísticas de los países de la región, yo quiero compartirles que el actual embajador nuestro en Cuba, que a nosotros nos tocó escuchar y aprobar, recuerdan ustedes, junto con varios, el de Guatemala, etcétera. Es una persona muy proactiva, realmente es maravilloso nuestro embajador. Y en uno de nuestros encuentros me comentaba que él tenía pues una idea muy fija, un propósito de poder obsequiar a la ciudad de La Habana una cabeza olmeca. Claro, una réplica, por supuesto, una réplica, y me pidió que si yo podía hacer algo en ese sentido. Afortunadamente acá en Veracruz tenemos un escultor que trabaja para la Universidad Veracruzana y ya me acerqué con él, ya nos hizo un presupuesto, etcétera, y está muy avanzado esto porque la rectora de la universidad va a colaborar económicamente y nuestro ayuntamiento también para poder cubrir los gastos de la elaboración de esta escultura, y luego habría que resolver el tema del traslado y demás. Claro, todo lo ha detenido la pandemia, pero yo lo que quiero decir es que me parece una muy buena idea porque es parte de este punto que aquí propone la senadora. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por darme la palabra. Sigue el senador Madero. Sí, muchas gracias, senadora. También me uno a las felicitaciones de la presidenta de la comisión, del plan de trabajo y de los ánimos de aprovechar esta comisión para lograr los mayores resultados en nuestras relaciones con los países hermanos de América Latina. Estaba a la hora de escuchar el programa pensando mucho en mi comisión, la Comisión de Economía, y también me vino a la cabeza la posibilidad de ver con la óptica de la integración comercial, no nomás de las relaciones diplomáticas, sino también revisar o hacer algún evento para hacer un balance del grado de integración regional económica que tenemos en América Latina, la relación comercial que tenemos con los países, revisar los tratados y las oportunidades que podemos para tener mayor intercambio. Creo que una oportunidad de que aprovechemos una mayor integración económica y comercial, aparte de la relación cultural, diplomática, educativa y de todos los otros aspectos que sostenemos, presiento que tenemos subutilizada este potencial. Hay
una gran orientación de todo lo que es el comercio exterior hacia los Estados Unidos de Norteamérica, algo de Canadá, Europa y Asia, pero se me hace que en el tema de América Latina pudiéramos aprovechar en la comisión que preside la senadora Beatriz Paredes, y si hiciera falta hacerlo en conjunto, para hacer una evaluación de dónde estamos parados y qué oportunidades de cerrar más, de estrechar más estas relaciones económicas y comerciales en adición a las que ya sostenemos en los otros aspectos. Esa sería mi contribución y muchas gracias. El senador Vasconcelos también nos está solicitando la palabra. Sí, quisiera también felicitar a la senadora Paredes por el programa de trabajo que me parece muy amplio y muy preciso. Y quisiera solo hacer una precisión de nuevo en relación a Guatemala. En efecto, cuando nos visitó el embajador de Guatemala hará un par de semanas, yo propuse, pero además de una exhibición de artes visuales que pudiera tener lugar quizá aquí en el patio del federalismo, propuse un seminario con empresarios mexicanos y guatemaltecos para explorar las posibilidades de incrementar nuestras relaciones económicas con ese país. Creo que todo lo que se haga con Guatemala es de la mayor importancia, es una relación estratégica para México, es evidentemente nuestra otra frontera y valdría la pena, en mi opinión, llevar a cabo ese seminario que el embajador, en conversaciones con el de La Voz, había propuesto que quizá tuviera lugar en la segunda o tercera semana de enero. Entonces lo menciono para ir, si todos estamos de acuerdo, ir tomando ya las medidas conducentes para llevar ambos eventos a cabo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra León solicita la palabra. Adelante, Alejandra. De la misma manera, felicitar a la senadora por la propuesta de la agenda de trabajo y comentarles también que estoy en la Comisión de Salud del Parlatino ya desde hace 2 años. Tengo ya 2 años participando en el Parlatino, en esta Comisión de Salud, y por ende también participo en el Parlamento Eurolat, europeo y latinoamericano, y lo que podamos aportar a este programa de trabajo, pues con mucho gusto estamos a la orden y a la mejor disposición. Muchas gracias. Celeste Sánchez ha pedido la palabra. Adelante. Bueno, me uno a las felicitaciones, compañera Beatriz, y pues también quería mencionar que soy parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Entonces, si se busca una coordinación entre estas dos comisiones, estoy puesta, tanto yo como mi equipo. Entonces, y también pues quiero recalcar también, creo que este programa también ayuda mucho al desarrollo también de la visibilización de los pueblos afrodescendientes en América Latina, no solamente de los pueblos indígenas, sino afrodescendientes, que como soy parte de esta población, me gustaría hacer un énfasis en este tema, en el que pues que no se deje de lado, sino que pues se construya también desde esta parte. Y sería eso. Gracias. Muchas gracias. Consulto si alguien más desea hacer uso de la palabra. Breves comentarios sobre las sugerencias que nos han hecho. Me parece una muy feliz sugerencia el planteamiento del senador Francisco Salazar en cuanto, si así lo deciden los colegas,
acordar llevar a cabo una reunión anual con los embajadores acreditados en México de los países de América Latina y el Caribe, independientemente de las reuniones bilaterales que tengamos que realizar por los programas de trabajo. Si estuvieran de acuerdo, lo incorporaríamos. Me parece muy interesante el planteamiento del senador Salazar en torno a la posibilidad de generar, a promover la creación de un programa similar al programa de becas Erasmus. Yo te propondría, Paco, que procuremos en una reunión pronta subsecuente una presentación de lo que es el programa Erasmus, para que los compañeros de la comisión que no lo conozcan puedan saber a detalle. Es un programa que acordó la Unión Europea y el Parlamento Europeo con el respaldo de algunas entidades privadas para financiar el intercambio de estudiantes entre los países de Europa, con el propósito de fortalecer la generación de la ciudadanía europea, por así decirlo, y también de complementar y respaldar la formación de los jóvenes estudiantes en maestrías y posgrados. Pero creo que le podemos pedir una presentación al embajador de la Unión Europea y a algunas otras personas muy enteradas del detalle para que nos hicieran una presentación, y me parece muy interesante explorar, quizá con motivo del año próximo, podemos generar un gran programa regional latinoamericano caribeño de intercambio similar a Erasmus. En torno a lo del Parlamento Europeo, senador Salazar, la Comisión de Relaciones Exteriores, recordarás que en el caso del Senado mexicano trabaja con diversas comisiones regionales. Yo abordé en el programa de trabajo nuestra vinculación exclusivamente con las organizaciones parlamentarias que forman parte de la región de América Latina y el Caribe. El Parlamento Europeo lo está viendo la Comisión de Relaciones Exteriores y la propia subcomisión, la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa. Entonces, por eso no lo incorporamos en nuestro programa. En relación a los planteamientos de la senadora Gloria Sánchez, me parece muy interesante si los compañeros aprobaran su propuesta de que con motivo de la interparlamentaria lleváramos un lote de libros, o lleven los compañeros que vayan un lote de libros para Cuba. Me parece algo muy bonito. Creo que los podríamos conseguir libros o incluso hacer donativos personales y armar un lote de libros importante. Recojo su interés de que podamos conversar el tema de los grupos de amistad con la Cámara de Diputados, a ver cuál es la apertura para que los compañeros diputados compartan con nosotros esta posibilidad. Complementamos el inciso 12, como usted lo señala, señalando la participación del Ejecutivo, y desde luego, pues, puestos para ayudar a la gestión que ha hecho usted para que haya una cabeza olmeca en La Habana. Ahí y con gusto nos sumamos a esa iniciativa. En relación a los comentarios del senador Vasconcelos, querido presidente, desde luego ponemos manos a la obra, nos coordinamos contigo para entrar en contacto con el embajador de Guatemala y llevar a cabo estas iniciativas. Agradecemos a Alejandra sus comentarios sobre la Comisión de Salud del Parlatino y sobre la presencia en Eurolat. Qué bueno que así sea, eso nos ayuda mucho. Agradecemos a Celeste que nos pueda
ayudar en la coordinación con la Comisión de Asuntos Fronterizos, pero sobre todo recupero para incorporarlo también como un punto el tema del acercamiento con todos los países que tienen la presencia de la raíz, de la tercera raíz africana, para respaldar los vínculos entre los pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe. En relación al comentario del senador Madero, desde luego, senador Madero, nos podemos coordinar muy bien con la Comisión de Economía para el seguimiento de los tratados y para que organicemos algunos eventos en materia de integración económica y comercial con América Latina y con el Caribe, y en términos regionales me parece muy pertinente. Si no hubiese ningún otro comentario y con las adiciones que se desprenden de las participaciones de los senadores integrantes de la comisión, le solicito atentamente a la senadora Nancy Sánchez someta a votación el proyecto de programa de trabajo. Tu micrófono. Un comentario, Sí. Presidenta, nada Sí, más, antes de someterlo a votación. No quise interrumpirla. Primero que nada, muy interesante las aportaciones de los senadores Francisco Salazar, de la senadora Gloria Sánchez, de Gustavo Madero, del senador Vasconcelos, de Celeste, de Alejandra. Creo que eso habla también de su buen trabajo, Presidenta, ordenado y metódico. Yo la felicito y me sumo totalmente a las aportaciones de todos. Me gustaría hacer un comentario nada más. En el mes de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva a cabo una reunión anual. No sé cuál va a ser la modalidad esta vez con la crisis sanitaria que vivimos, pero sería conveniente, si ustedes así lo consideran y si les parece correcto, poder tener una reunión anticipada con cónsules y con embajadores. O sea, conocerlos, somos muchos los nuevos que vemos en esta comisión. Creo que sería interesante poder tener una reunión en la modalidad virtual, en razón de que veo complicado que sea presencial, pero sería interesante que antes de que se pueda llevar y desplegar el programa de trabajo que ya presentó, podamos tener algún contacto con ellos. Es cuanto. Y si me permite... Perdón, Nancy. ¿Una reunión virtual o presencial con los embajadores de México? Los acreditados obviamente de la región, acreditados por México, cónsules. En los países de la región. Embajadores de la región, es correcto. Muy bien. Correcto, lo incorporaríamos también como parte del programa. Sí, claro, yo creo que eso nos daría pues también una impresión importante del pulso que tienen ellos de sus países y para poder desarrollar el programa. Si me permite, Presidenta. Por favor, muy bien. Lo integramos también a las adiciones. Entonces, le solicitaría a la senadora Nancy Sánchez someter a votación el proyecto de programa. Bueno, después de todas las aportaciones, si están de acuerdo con el plan de trabajo presentado y las adiciones de los senadores, quienes estén a favor, levantar la mano. Mayoría en Presidenta. Muchas gracias. Se da por aprobado el programa de trabajo para el periodo 2021 de la Comisión para América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores. Pasamos al siguiente punto del orden del día y vamos a iniciar con el pronunciamiento de la mesa directiva del Senado, que es lo que les vamos a proponer en torno a la problemática del huracán ETA. En ese sentido, queridos amigos, querría yo someter a su consideración el que le podamos sugerir a la mesa directiva el que se pronuncie solidariamente con los países de Centroamérica y el Caribe. La senadora Blanca Piña está haciendo uso de la palabra. ¿Quiere participar? Blanquita.
Senadora Blanca Piña, ¿nos está solicitando la palabra? Háblenle por teléfono. Voy a continuar entonces. La propuesta, que es una adición a la orden del día, es que la mesa directiva del Senado de la República pueda pronunciarse en este sentido. Primero, el Senado de la República lamenta la pérdida de vidas humanas y los daños al patrimonio natural y físico que el fenómeno meteorológico denominado ETA dejó a su paso por México y en las naciones hermanas de Centroamérica y la región del Caribe. Segundo, el Senado de la República exhorta al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reforzar sus esquemas de cooperación en materia de prevención y atención a desastres naturales, en particular con los países afectados por ETA. Se somete a su consideración el pronunciamiento para sugerírselo a la mesa directiva. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? De no ser así, se consulta si es de aprobarse el pronunciamiento. Sírvanse manifestarlo levantando la mano. A favor, presidenta. Nadia Navarro. Muchas gracias. Se da por aprobado por mayoría. También la senadora Blanca, entonces ya es por unanimidad. Pasamos al pronunciamiento en relación a las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Senadora Antares Guadalupe, puede usted localizar, está en la página 5. Sí, lo tengo. Por favor, adelante. Pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, por el que saluda a los nuevos representantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Primero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República en la 64ª legislatura, nos congratulamos por el ejercicio democrático que tuvo lugar en el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado 18 de octubre y saludamos la decisión de sus ciudadanos por recuperar la vía legal e institucional por medios democráticos. Segundo, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República en la 64ª legislatura desean éxito en su administración al presidente Luis Arce. Hay un error acá, debería ser tercero, pero bueno, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe reconocemos también el carácter paritario en la integración del Poder Legislativo, lo que mantiene al pueblo hermano de Bolivia como un ejemplo en la adopción de políticas en favor de la igualdad de género. ¿Es cuánto? ¿Lo sometemos a discusión, presidenta, o...? Sí, senadora Antares, por favor, lo sometemos a discusión, pero antes les comento que integramos en la exposición de motivos los aspectos que nos entregó el senador Héctor Vasconcelos en una nota que me hizo favor de entregar personalmente. Está en los considerandos del punto de acuerdo del pronunciamiento del que escuchamos ahorita los resolutivos. Si me hace favor, senadora Antares, de someter a discusión. Está a discusión este resolutivo. Si alguien gusta hacer uso de la voz. La senadora Celeste y la senadora Gloria Sánchez. Adelante, Celeste. Ok, con su permiso, presidenta. Reconociendo en primer lugar el esfuerzo y la voluntad para que los pronunciamientos de esta comisión sobre coyunturas tan relevantes para la región se emitan en el corto margen de oportunidad que deja la volátil discusión pública, me permito hacer un par de propuestas de redacción sobre los posicionamientos de Bolivia. Para el tema de Bolivia, de acuerdo al derecho internacional,
el principio de no intervención del Estado en asuntos internos se circunscribe a la no injerencia a través de formas económicas, culturales o militares en las decisiones de otro Estado. El pronunciamiento que hoy estamos realizando los hacemos sobre hechos consumados que son de dominio público, que han sido denunciados con la comunidad internacional, por lo que hacer evidente estos hechos en este documento no implica una parcialización, sino dar valor a los movimientos sociales, al pueblo en su defensa por la democracia. Más aún, cuando la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre del 2019, en su informe sobre la situación de Bolivia, manifestó: la Comisión Interamericana toma nota de que las manifestaciones y protestas, en varios casos, han generado en fenómenos colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas formas discriminatorios. La CIDH declara su alarma por los distintos discursos de odio e incitaciones a la violencia a los que se han recurrido diversos actores del país. Al respecto, la CIDH fue informada de la utilización de otros discursos e incitaciones por parte de funcionarios públicos y actores privados, quienes se han acusado recíprocamente de instigar a la población al uso de violencia. Ello coincide en varios casos con el recurso simultáneo desde el Estado a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo e incitación a la violencia. Por lo tanto, la propuesta hace eco de lo dicho por el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a la ruptura del orden democrático y a la política exterior del gobierno mexicano. Por lo tanto, no incumple las normas de derecho internacional, sino que hace evidente las consecuencias de la ruptura de la democracia en los estados. Es todo. Celeste, si te parece, integramos tu exposición al acta de esta sesión para que quede claro que en el espíritu de los integrantes se recuerdan los hechos dramáticos que fueron elementos de la etapa previa a las elecciones en Bolivia. Yo considero que integrándolo al acta queda el registro histórico, por así decirlo, pero que los resultandos del pronunciamiento, yo les propondría que nos quedemos con el primero, segundo y tercero, a los que hizo referencia la senadora Antares. No sé si estuvieras de acuerdo. Sí, muchas gracias. La senadora Gloria Sánchez tiene la palabra. Tu micrófono, maestra. Perdón. Primero quiero preguntar en relación con los considerandos. Se van a incluir, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero no se leyeron. No se leyeron. Tengo nada más una observación y una corrección. Miren. Adelante. Donde dice que el vicepresidente David Choquehuanca, quien también es el líder de la Asamblea Legislativa, tomó el juramento en un acto, eso es un error muy frecuente. No toma juramento, rinde juramento. Le preguntan y entonces él rinde juramento. También en el Senado siempre dicen, tomó protesta. Bueno, toma protesta el presidente, pero el que rinde la protesta es el nuevo funcionario, etcétera. Yo sí quisiera que eso se corrigiera. Rindió juramento. Rindió juramento, sí, rindió juramento. Y también quiero decirles, tiene un errorcito a donde dice que Luis Arce, en el penúltimo renglón dice las elecciones efectuadas en 20 de octubre, es el 20 de octubre. Y
en el penúltimo, ¿perdón? Sí. Sí, y en el penúltimo párrafo también de los considerandos, dice que este ejercicio democrático renovó la esperanza de la región en la democracia y la paz, y es un recordatorio que la gobernabilidad, es un recordatorio de que la gobernabilidad democrática, etcétera. Correcto. Y ya en el pronunciamiento mismo, en el punto segundo, dice: los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República en la 64ª legislatura desean éxito en su administración al presidente Luis Arce. Yo creo que podemos también decir, y a todo su gabinete, para que no quede tan individualizado, tan presidencial nada más, ¿no? Pues si no tienen inconveniente en agregar que a todo su gabinete, yo no tengo ninguna objeción. ¿Algún otro comentario sobre este pronunciamiento? Con las correcciones de estilo y precisiones de lenguaje en los considerandos aportados por la senadora Gloria Sánchez, con la adición en el segundo resolutivo al final, en donde se le desea éxito en su administración al presidente Luis Arce Catarroca y a todo su gabinete. Sometemos a consideración de los integrantes de la comisión el texto del pronunciamiento que saluda a los nuevos representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y los felicita por el desarrollo electoral. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado por mayoría. Senadora Nancy, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el pronunciamiento de la comisión que se congratula del ejercicio democrático del 25 de octubre en la República de Chile. Sí, con su venia, presidenta. Pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, por el que se congratula del ejercicio democrático del 25 de octubre en la República de Chile. Primero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República saludan el triunfo del sí en el plebiscito constitucional chileno y reconoce la claridad del resultado y la alta participación que se registró en ese ejercicio democrático. Segundo, las senadoras y senadores de la comisión hacen votos para que el proceso legislativo que desemboque en la Constitución en Chile contribuyan a impulsar el desarrollo, la justicia social y la democracia en esa sociedad. Es cuanto, presidenta. Se somete a su consideración el pronunciamiento en relación al plebiscito de Chile. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Yo, presidente. Francisco Salazar. Sí. Un momentito, Francisco, estoy tomando la lista. Celeste y Gloria Sánchez. Vamos, Francisco, por favor. Gracias, senadora. Creo que valdría la pena hacer alguna mención a que esta decisión del pueblo chileno contribuya a la despolarización de la sociedad, porque realmente fue una elección muy polarizada, con enfrentamientos violentos en las calles, etcétera, y finalmente llegaron a una solución democrática, la cual nos satisface a todos, pero creo que en el segundo punto podríamos hacer alguna mención de que ojalá contribuya, como dice aquí, a impulsar el desarrollo, la justicia social y la democracia, y no sé si exista otra palabra, y la despolarización de la sociedad. Nada más. Muy bien. Ahorita buscamos un lugar preciso, si están de acuerdo en esa propuesta. Tiene la palabra la senadora Celeste. Con su permiso, presidenta. Me parece importante poner énfasis en el proceso del plebiscito constitucional. Se debe principal y centralmente a la lucha del pueblo chileno que a un proceso de conducción institucional encabezado por el titular del Ejecutivo de ese país.
En esta tesitura me parece importante dar centralidad a los hechos estructurales que explican cómo el alza del pasaje del metro dio pase a una reflexión sobre el agotamiento del modelo de Estado, con el urgente y necesario planteamiento de un ejercicio colectivo para la definición del rumbo de esa nación. Considero que es importante hacer un saludo a la victoria de un pueblo, no a una reforma conducida desde el poder, cosa además que me parece que no se contrapone con la lectura que han hecho actores políticos relevantes de ese país, como se refleja con el propio dicho del presidente al reconocer que ese pueblo demostró su naturaleza democrática, pacífica y participativa, y que es un triunfo de todos los chilenos que aman la democracia y la paz. Bajo esta lógica es que me permito hacer ajustes de redacción conforme al documento que, si la presidenta me permite, le puedo compartir en este momento. Tengo una propuesta. Este es un documento que nosotros haremos llegar a el Congreso chileno. En términos de oportunidad, ya no es un documento urgente, porque lo urgente hubiese sido felicitarlos 2 o 3 días después. Las dos observaciones son dos observaciones de fondo. En una, tendríamos que cambiar los considerandos para incorporar en los considerandos el planteamiento conceptual de fondo de la senadora Celeste. Y en otra tendríamos que establecer un resolutivo que aborde el tema de la polarización. Les propongo cualquiera de estas dos alternativas, o que lo pospongamos, hagamos una mejor redacción que incorpore estos planteamientos, se la circulemos de manera económica y si ya estamos de acuerdo, la votemos antes de la próxima sesión presencial para que pueda entrar al Pleno del Senado. Esa sería mi primera propuesta. Y mi segunda propuesta es que ahorita nos mandaras, te doy algún teléfono, tu texto, Celeste, y trabajáramos para ver si al final de la sesión tenemos una nueva propuesta para ustedes. Sí, claro. ¿Qué consideran? Que pudiéramos trabajar un nuevo documento, presidente. Yo creo que estaría muy bien. Trabajamos un nuevo documento, ¿les parece? Que podamos tenerlo listo antes de la próxima sesión presencial, ya consensado de manera económica con ustedes. ¿Estarían de acuerdo en esa sugerencia? Quienes estén por la afirmativa. Entonces, retiramos esta propuesta de pronunciamiento para someter a su consideración de manera económica una nueva propuesta antes de la próxima sesión presencial. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, es el relativo al pronunciamiento por el que se rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Por favor, senadora Antares. Justo, presidenta. Pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe por el que se rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Primero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República rechazan el bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba y exhorta respetuosamente al Senado de Estados Unidos a cesar dicho bloqueo. Segundo, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República manifiestan su solidaridad al pueblo cubano y se pronuncia a favor del fortalecimiento de las relaciones comerciales y culturales entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Cuba. Es cuanto. Esta consideración
de los integrantes de la comisión el pronunciamiento de referencia. Han solicitado hacer uso de la palabra la senadora Antares Guadalupe Vázquez, la senadora Gloria Sánchez, la senadora Blanca Piña y el senador Francisco Salazar. Senadora Antares. Es un tema de redacción, Presidenta, pensando en si es quienes integramos la comisión nada más o se va a votar en el Pleno del Senado como un punto de acuerdo y es un pronunciamiento del Senado de la República, no nada más de la comisión. Esa es una duda que tengo. Y también respecto al comunicado anterior, al que aprobamos, no sé. Perdón, el anterior en relación a... El de Bolivia, porque lo estamos haciendo a nombre solamente de quienes integramos la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina, pero no sé si se pretende que estos puntos de acuerdo se voten en el Pleno del Senado y salgan como comunicados del Senado, o lo vamos a hacer únicamente como comisión. Las propuestas aquí están presentadas como comisión. Lo que podemos hacer es llevar el dictamen como comisión y si la mesa directiva los adopta, entonces el Senado lo adopta y cambian ese resolutivo. Pero para avanzar tendríamos que llevar el dictamen de la comisión al menos. Y cuando se somete, si la mesa directiva lo adopta, lo pueden hacer en la sesión de mesa directiva, Antares, y someterlo así. De acuerdo. Gracias. Tiene la palabra la senadora Gloria, después Blanca y después el senador Madero. Sí, lo mismo que con el punto anterior, senadora, es que las consideraciones no se leyeron, pero refuerzan mucho, son los antecedentes del bloqueo. Entonces, eso queda, ¿verdad? Sí. Los documentos siempre quedan íntegros. Correcto, gracias. Muy bien, gracias, senadora. La senadora Blanca Piña. Bueno, yo referente al pronunciamiento sí quisiera que se hicieran muchas más precisiones porque me parece que el bloqueo económico a la República de Cuba ha sido un problema trascendental para el pueblo cubano y además de que pues ahora con la pandemia, con esta pandemia internacional que estamos viviendo, la República de Cuba ha sufrido embates aún más graves. Quiero decirles que a los 68 años del inicio de la criminal bloqueo contra la hermana República de Cuba, hoy más que nunca es necesario seguir condenando la política de Estados Unidos contra el pueblo cubano, implementada desde el 7 de febrero de 1962 durante el mandato de John F. Kennedy mediante la orden ejecutiva 3447. El pueblo cubano, el cubano es el bloqueo más largo en la historia de la humanidad. Representan una clara violación a los derechos humanos del pueblo cubano y se constituyen el principal obstáculo para el avance y mejoramiento de la economía de la isla. Las pérdidas a la economía cubana alcanzaron más de 4,000 millones de dólares solo entre 2018 y 2019. Además, limita el acceso a medicamentos y comida en perjuicio de las y los cubanos. En el 2017 fallecieron en Cuba 224 personas por cada 100,000 habitantes debido a la falta. ¿Perdón? Sí, estamos escuchando. Perfecto. En el 2017 fallecieron en Cuba 224 personas por cada 100,000 habitantes debido a la falta de medicamentos que se producen en Estados Unidos, tal como lo señaló la ONU ante el diplomático cubano Bruno Rodríguez en el 2018. En medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el impacto del bloqueo económico que ha sido recrudecido se multiplica, convirtiéndose en una medida inhumana, lo cual no podemos menos que repudiar. Las acciones del gobierno extranjero han impedido que Cuba adquiera respiradores necesarios para hacerle frente a la pandemia.
así como insumos médicos básicos provenientes de China a través de las empresas de transporte marítimo. Pese a la delicada situación que vive el mundo, el pueblo de Cuba debe luchar no solamente contra la pandemia, también contra la ley Helms-Burton, que a partir de la entrada en vigor de su apartado tercero en el 2019, recrudece el bloqueo, y profundiza una guerra económica contra la isla. En 28 ocasiones las naciones del mundo han manifestado su repudio al bloqueo económico contra Cuba. Este año no puede ser la excepción. La crisis que como humanidad hemos vivido en todo el mundo durante el 2020 debe servir para recordarnos que las amenazas y retos que enfrentamos como humanidad solo podemos afrontarlos si la solidaridad se impone ante los intereses mezquinos. Hoy la defensa de los principios del derecho a la libre autodeterminación de las naciones, la defensa de los derechos humanos, así como de la solidaridad entre los pueblos, de pasar por la exigencia de eliminación del bloqueo y de la ley Helms-Burton. Creo que esta participación debe quedar una parte considerada en el pronunciamiento, ya que creo que son datos muy importantes para el conocimiento de todo el pueblo de México y además del Senado de la República. A mí me parece que varias de las argumentaciones o de la descripción se pueden incorporar en alguno de los considerandos. Y sí agregaría un segundo resolutivo y correría el tercero. Tendríamos, el primer resolutivo sería: los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República rechazan el bloqueo económico, comercial y financiero en contra de la República de Cuba y exhortan respetuosamente al Senado de Estados Unidos a cesar dicho bloqueo. Segundo, ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la prevalencia del bloqueo y la vigencia de la ley Helms-Burton constituyen medidas inhumanas que multiplican las consecuencias funestas de dicho bloqueo. Y tercero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República manifiestan su solidaridad al pueblo cubano y se pronuncian a favor del fortalecimiento tal y como está. Entonces, incorporamos que la existencia del bloqueo acrecienta las condiciones dramáticas por el COVID-19 y incorporaríamos una parte de sus postulados, Blanca, descriptivos de la situación en los considerandos, y eso nos permitiría redondear. Antes quisiera darle la palabra al senador Francisco Salazar. Por favor, senador. Muchas gracias, senadora. Yo tengo una personal experiencia que comentarles sobre mis visitas a Cuba. Yo sé del cariño que tienen los cubanos por los mexicanos, un cariño de veras excepcional, lo podría decir. Conozco muchos países, pero en pocos lugares tienen tal cariño por los mexicanos como en Cuba. La vez que estuve en enero de 1998 durante la visita de su santidad Juan Pablo II a Cuba, en la Plaza de la Revolución, pudimos demostrar el gran afecto que tenían los cubanos para nosotros cuando estábamos entre el público, la delegación mexicana. Fue un evento excepcional. Y me parece que la declaración de Juan Pablo II fue la mejor declaración que ha habido sobre el tema del bloqueo, el inútil bloqueo, lo diría yo, porque no ha servido de nada para los objetivos de Estados Unidos, nada más ha servido para molestar y afectar al pueblo cubano. Pero la declaración de Juan Pablo II, yo creo que es la mejor, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
los bloqueos económicos solo causan sufrimiento a la población y no ayudan para nada en las relaciones internacionales. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que ese bloqueo debe de cesar, y más en estos momentos en que tenemos una crisis de salud, una crisis económica, una crisis laboral, en donde todos los países debemos de colaborar. Así que yo felicito realmente a mi amiga, la senadora Beatriz Paredes, por este pronunciamiento, y yo estoy de acuerdo. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Es la mejor solución. Muchas gracias, senador. Si les parece, entonces procedemos. Yo te rogaría, Blanquita, que nos hagas llegar a la brevedad posible el texto que leíste. Vamos a incorporar lo que sea pertinente en los considerandos. Agregamos el segundo resolutivo tal y como lo acabo de leer. El segundo pasa a ser tercer resolutivo, y el día de mañana le circulamos el texto definitivo. Con esas observaciones, le solicito atentamente se sirvan manifestar si están a favor del pronunciamiento que condena el bloqueo a Cuba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Aprobado. Pasamos al siguiente punto, por favor, senadora Nancy Sánchez. Se refiere a en contra del bloqueo a las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. Le ruego, vamos a leer solamente los resolutivos, pero especialmente es muy importante que hayan ustedes leído los considerandos, porque le dan sentido a los resolutivos que presentamos. Senadora Nancy, si nos hace favor. Con su venia, presidenta. Pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe respecto a las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. Primero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República expresan su solidaridad con el pueblo venezolano por los efectos negativos que las sanciones económicas internacionales han tenido sobre su calidad de vida. Segundo, las senadoras y senadores firmantes exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en apego a los principios constitucionales de política exterior y la mejor tradición diplomática mexicana, contribuya a construir los espacios de diálogo y negociación para que las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela sean reconsideradas. Es cuanto, presidenta. Es cuanto. Senadora Sánchez, por favor. Muchas gracias, senadora. Bueno, yo tengo una observación en un considerando y uno en el pronunciamiento, en el segundo. En el tercer considerando dice que si bien el declive de la economía venezolana es anterior al inicio de las sanciones, etcétera, etcétera, yo diría que no conviene ponerlo así porque estamos calificando algo. Creo que debiera decirse nada más que la severidad de tales sanciones han afectado a los sectores más vulnerables, etcétera. Esa es una petición que yo hago. Y en cuanto al pronunciamiento, dice el segundo que exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en apego a los principios constitucionales de la política exterior y la mejor tradición diplomática mexicana, contribuya a construir los espacios de diálogo y negociación para que las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, dice, sean reconsideradas. Yo digo que debemos decir, concluyan a la brevedad. ¿Algún comentario
sobre las observaciones de la senadora. Senadora, yo estoy totalmente de acuerdo con suprimir el párrafo inicial del considerando, para que no haya ninguna mención innecesaria. Puede ser la severidad de tales sanciones, como usted lo señala. Sí, gracias. En relación a su observación sobre el pronunciamiento, lo que pasa es que le estamos dando margen al gobierno de México. Sí. Si nuestro planteamiento es tan contundente, tan determinante, los márgenes del gobierno de México son muy escasos. Aquí le estamos dando un tono de negociación diplomática. No es un imperativo categórico, porque el gobierno de México lo que le estamos solicitando es que la Secretaría de Relaciones Exteriores abre el cauce para una negociación. Entonces, tiene más que ver con el espacio diplomático que le queremos dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso lo señalamos así, porque si es un imperativo categórico, me parece que complejizamos nuestro pronunciamiento. Tiene la palabra el senador Héctor Vasconcelos. Y luego yo. Senador Vasconcelos. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de afirmar la senadora Paredes. Me parece importante dejar un margen de acción al Poder Ejecutivo, a la Cancillería mexicana, porque pues ellos conocen en específico cuáles son las circunstancias de cada momento y pueden determinar sus posturas en función de la totalidad de las relaciones internacionales del país. De modo que yo apoyaría lo que acaba de proponer la senadora Paredes. Gracias, senador Vasconcelos. Senadora Gloria Sánchez. Su audio, Gloria, está apagado. Senadora Sánchez, ¿había usted pedido la palabra? Sí, gracias, senadora. A ver, dice que exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en apego a los principios constitucionales de la política exterior y la mejor tradición diplomática mexicana, contribuya a construir los espacios de diálogo y negociación para que las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, dice, sean reconsideradas. Yo creo que, pues, si se queda esto, sería en beneficio del pueblo venezolano, porque está sufriendo. Es decir, podemos agregar, sean reconsideradas, si quiere usted, en beneficio del pueblo venezolano. Sí, por favor. Para que no haya ninguna otra interpretación. Sí, por favor. Gracias. En tal virtud se somete a consideración si con las adecuaciones manifestadas por la senadora Gloria Sánchez en el tercer considerando el apartado de considerandos y con la adición en el segundo pronunciamiento para que concluya sean reconsideradas en beneficio del pueblo venezolano, es de aprobarse la propuesta de pronunciamiento presentada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a hacer una referencia al calendario electoral. En ese sentido, quiero decirles que les enviamos, espero que así sea, a todos ustedes,
el calendario electoral 2020-2022 de las elecciones que va a haber en América Latina y el Caribe. Allí está el calendario, si ustedes están interesados en conocer de algunas de ellas, con mucho gusto nosotros tendremos la información respectiva. Como les digo, este próximo domingo van a ser las elecciones municipales en Brasil. Son elecciones muy importantes, sin embargo, solo es la primera vuelta, y son elecciones muy importantes porque en el caso de Brasil, tanto Sao Paulo como Río de Janeiro, como Manaus, como Curitiba, son municipios, lo que significa que mañana, el domingo, habrá una renovación de las autoridades del primer nivel en la mayoría del pueblo brasileño, porque buena parte del pueblo brasileño habita en estas grandes ciudades. El domingo es la primera vuelta y el 29 de noviembre la segunda vuelta. Y mañana son elecciones generales en Belice, que es un régimen parlamentario, entonces es muy, muy interesante. Es nuestra frontera y poco sabemos de nuestra frontera. Está en su carpeta que les hicimos llegar el cuadro de elecciones y como les digo, en el área técnica tendremos información mucho más precisa de los procesos electorales. ¿Algún comentario sobre este tema? De no ser así, pasamos al capítulo de asuntos generales. Consulto si alguno o alguna de los integrantes de la comisión tiene algún asunto general que tratar. Solo invitarlos a formar parte del chat de la comisión. Vamos a establecer un chat de la comisión para informar las cuestiones básicas. El secretario técnico ha estado en contacto con ustedes para que registremos sus datos para el chat y ya lo echamos a andar la próxima semana. Si no hay ningún otro asunto general, damos por concluida esta sesión ordinaria de la comisión, agradeciéndoles muchísimo este mecanismo virtual y en la primera presencial que tengamos, pues tendremos que darle la bienvenida a todas las nuevas integrantes y los nuevos integrantes y celebrar de alguna manera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.